Buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más a una conferencia dentro del ciclo organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Hospital 12 de Octubre de Madrid, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en este homenaje que estamos siguiendo a la figura de la gran científica española Margarita Salas. Querría dar la bienvenida especial a las personas que nos siguen a través de la emisión online y muy especialmente a los pacientes que nos están siguiendo a través de la emisión por el canal interno de las televisiones de las habitaciones. Y decirles que es un lujo para la unidad tener hoy al doctor Luis Blanco ofreciendo esta magnífica conferencia. Él es licenciado en Ciencias por la Universidad de Santiago de Compostela. Hizo después el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, ambos con premio extraordinario de fin de carrera y en el doctorado. Y es un especialista, un experto internacional en ADNs polimerasas, realmente reconocido en todo el mundo. Ha caracterizado y descubierto polimerasas en bacterias, virus, levaduras y humanos, y precisamente fue realizando su tesis doctoral con la doctora Margarita Salas cuando hizo su primer descubrimiento en conjunto con ella del ADN polimerasa del bacteriófago Phi29, al que Margarita Salas dedicaría toda su vida. De todo ello hablará él a lo largo de esta ponencia, y decirles que en sus 39 largos años de vida científica ha compaginado la investigación, el mundo académico, con el ámbito de la innovación de I+D, en el que creó una empresa para el desarrollo de las aplicaciones biotecnológicas de las ADNs polimerasas. Hoy en día esta empresa se llama 4Base Bio y cotiza en la Bolsa de Londres. Así que les invito a disfrutar de esta trayectoria a través del fago Phi29, como él bien ha especificado, el fago que iluminó la ciencia española. Muchísimas gracias, Luis. Es un placer tenerte aquí. Bueno, buenos días a todos. Yo también quiero dar las gracias a los que estáis aquí presencialmente escuchando esta conferencia, a los que lo hacen desde sus casas y laboratorios y de forma muy especial a quienes lo hacen desde sus habitaciones del hospital. La verdad es que es un privilegio y un honor hablar para ellos. Muchas gracias, Belén, también por tu cálida presentación. Bueno, yo he elegido como primera diapositiva, como no, el precioso cartel que ha preparado Belén Juste, ¿no? A quien agradezco esta invitación. Para mí es un privilegio poder transmitiros lo que yo viví y lo que viví durante mucho tiempo, tanto a nivel personal como científico, con una personalidad como Margarita Salas, ¿no? El cartel ya veis que refleja varias cosas. Una, que a los científicos nos encanta reunirnos con colegas. ¿Ves? Esta es una foto de un congreso científico, estamos Margarita y yo casi haciéndonos un selfie, y detrás hay investigadores muy importantes de nuestro país que formamos una red de estudio de la estabilidad genómica, como Andrés Aguilera y Paco Antequera, que se ve al fondo. Otra cosa que marca muy bien este cartel es lo que nos unió a Margarita y a mí: estudiar el DNA. El DNA, nuestro material genético, el que nos hace humanos y el que nos hace también diferentes unos de otros. Y también cómo se replica este DNA y, sobre todo, cómo poder amplificarlo en un tubo de ensayo. ¿Veis? Hay una serie de tubos con DNA dentro. Esto realmente fue nuestro gran objetivo, conseguir amplificar DNA en un tubo de ensayo. Y para ello descubrimos y utilizamos una herramienta fabulosa, una proteína fabulosa que estaba dentro de un pequeño virus, un virus que se llama Phi29, al que Margarita Salas le dedicó la mayor parte de su vida científica. Y esto lo digo en el sentido más literal, porque ella trabajó hasta su inesperado fallecimiento, trabajó en este virus hasta que falleció en noviembre de 2019. Así pues, en mi intervención trataré de resumiros algunas vivencias, tanto de los 18 años que yo estuve en el laboratorio de Margarita, y por si esto fuera poco también, durante mi continuada relación con ella, tanto científica como empresarial, que duró unos 37 años. Pero empecemos por el contexto histórico que llevó a Margarita a estudiar la replicación del DNA de Phi29. Para ello tenemos que remontarnos 68 años hasta este trabajo científico en una de la mejor revista científica, Nature, donde se demostraba cuál era la estructura del DNA, nuestro material genético.
Ver para creer, todos conocemos esa frase. En ciencia es más ver para entender, porque viendo la estructura del DNA, inmediatamente se sugería cuál podría ser el mecanismo de duplicación y de transmisión de la información genética. Como veis aquí, por anexión de unidades individuales de nucleótido que se están autoensamblando y regenerando la doble cadena de DNA a medida que la parental se abre. Esto es lo que se pensaba entonces. Obviamente, el problema es que este mecanismo también es imperfecto y puede producirse mutaciones, errores en esa copia. Y como todos sabemos, los errores de copia del DNA, de ineficacia, de replicación de los telómeros, están en la base del cáncer y envejecimiento. Por eso veis ahí una foto a la izquierda de Watson y Crick, que recibieron el Nobel por sus descubrimientos de la estructura del DNA, ya envejecidos, ¿no? Hicieron esta foto para recordar la foto original cuando eran más jóvenes. El DNA, realmente, como os decía, la vida se codifica en nuestro DNA, ¿no? Y es un código muy simple, realmente es un código de 4 letras. Ahí veis los 4 ladrillos del código genético. Son 4 nucleótidos que todos son parecidos entre sí y solo difieren en las bases nitrogenadas. 2 de ellas son grandes, como la adenina y la guanina, y otros 2 nucleótidos tienen bases nitrogenadas más pequeñas, la timina y la citosina. Y la clave de este código, como veis aquí, es que la guanina siempre se aparea con la citosina o viceversa, y la timina con la adenina. Casi es un código de ceros y unos en ese sentido. Un código informático que lo que informa es de cómo construir un individuo a partir de esta codificación en el DNA, ¿no? Veis que los pares de bases forman como los peldaños de esta doble escalera de caracol, estos apareamientos entre las bases, y el resto de nucleótidos serían las barandillas de esta escalera. Esta es la estructura del DNA. Pero bueno, para un enzimólogo como Arthur Comber, el DNA no podía replicarse por autoensamblaje automático. Debía haber un responsable, un enzima que lo hiciera. Sabéis que las enzimas son proteínas especializadas en facilitar reacciones químicas. Entonces aquí veis la primera polimerasa que él descubrió. Él intuyó que tenía que existir un enzima que se encargara de escribir nuestros genomas. Las DNA polimerasas son las escritoras del genoma, las que cogen los nucleótidos uno a uno y los van colocando progresivamente y haciendo crecer las cadenas de DNA, eligiendo siempre uno de entre los 4, aquel que realmente sea complementario a la copia molde que han de reproducir. Son enzimas muy inteligentes. Por ese trabajo recibió Comber el premio Nobel y también fue compartido con nuestro gran científico Severo Ochoa, porque él fue crucial para desentrañar cómo decodificar el código genético del DNA y que nuestras células fabriquen las proteínas que necesitan. Aquí os enseño ya, esto no es un dibujo, sino que es una imagen real. Aquí vemos una DNA polimerasa que está haciendo cada una de estas reacciones. Veis aquí la cadena que está creciendo y aquí arriba hay otra cadena de DNA que está sirviendo de molde. Voy a poner otra vez el vídeo para que veamos cómo este nucleótido se selecciona por apareamiento con esta base roja y se produce la unión. Parece una máquina de escribir la polimerasa. Realmente eso es lo que hace. Va escribiendo letra a letra el código genético. Comber pensó que su polimerasa era la única, ¿no? Le llamó polimerasa 1. Realmente, para poneros un ejemplo en humanos, tenemos 17 DNA polimerasas diferentes. ¿Por qué? Porque el DNA no solo hay que copiarlo en un momento determinado, sino que hay que mantenerlo editado. Y el DNA sufre daños, sufre lesiones por nuestro metabolismo, por la exposición a agentes externos, y gracias a Dios tenemos una panoplia de DNA polimerasas, escritoras secundarias, que se encargan de corregir los errores, de reparar los daños. Son un poco, a veces, chapuzas y no son capaces de colocar el nucleótido correcto porque el molde está dañado, pero al menos ponen algo allí.
y eso genera mutaciones que de forma paulatina van modificando nuestro genoma y quizás también nos han hecho evolucionar. Pasemos a los fagos. Una DNA polimerasa no se puede encargar de todo. ¿Os acordáis de la película? El DNA tiene que abrirse. Esto es un aspecto fundamental para que la polimerasa que está aquí en verde pueda leer y copiar, sintetizar una cadena de DNA complementaria, tiene que haber una apertura del dúplex parental. Esto lo hacen las helicasas. Y hay otra serie de proteínas que colaboran en la replicación de un DNA, ¿no? Algunas que protegen la cadena que está expuesta porque ya se ha abierto a la espera de ser replicada. Y todo este conocimiento de cuántas proteínas son necesarias para replicar un DNA procede de los estudios pioneros con bacteriófagos. Aquí veis dos de los bacteriófagos que fueron modelo de estos estudios in vitro, el fago T7 de coli y el fago T4 de coli. Si los miráis, parecen verdaderas jeringuillas, porque eso es lo que son como jeringuillas que inyectan a las bacterias el DNA que contiene su cabeza en el interior. Son realmente una estructura muy sencilla, sabéis que está en el margen de lo que se considera la vida, tiene un ácido nucleico y normalmente requiere maquinaria celular para su multiplicación. Hay algunos virus que son bastante insolentes porque son muy individualistas y no requieren ni eso, estarían más cerca de esa vida que les negamos a los virus, ¿no? Entonces, bueno, aquí es cuando comienza la historia de amor de Margarita con el fago Fi29, ¿no? Cuando lo elige como sistema modelo. Aquí lo tenéis. Es ese fago bonsai que está en el medio de dos fagos grandes de la serie T4. Esta imagen tan bonita, Margarita le llamaba Family Portrait, que es retrato de familia, como si Fi29 fuera un hijo pequeño de esos dos padres, ¿no? Pero realmente es un virus diferente, con una estructura parecida, de jeringuilla, inyecta su DNA no a coli, no a la bacteria Escherichia coli, sino a otra bacteria distinta que es Bacillus subtilis. Pues este es el sistema que Margarita eligió. Y me es imposible resumir todo lo que Margarita y su grupo hicieron a lo largo de muchos años, así que he hecho aquí un pequeño pastiche de todo el periodo 67 hasta el 2019, donde Margarita y su grupo fueron pioneros en entender este virus, porque hasta algo tan pequeño como un virus tiene partes, y solo entendiendo las partes podemos comprender el todo. Y Margarita averiguó cuántas proteínas formaban la cápsid del virus, cómo se iban ensamblando progresivamente como de un Lego hasta que se construía la cabeza del virus y finalmente entraba el DNA dentro del virus, esa cabeza, y quedaba el virus preparado para la infección. Ese DNA que está dentro de Fi29 es muy pequeño, son 19.285 pares de bases de esos dos nucleótidos apareados, 19.000 de esos pares. Nada que ver con los millones y millones de pares de bases de los cromosomas humanos. Es decir, ese DNA era una brizna de DNA. Y aquí lo tenéis, en esta imagen de la izquierda, esta micrografía electrónica tan bonita, que también tiene nombre, se le llama la ensaimada, porque está el DNA que es lineal, tan bien separado que somos capaces de circular por él concéntricamente de extremo a extremo. Si os fijáis bien, veis que en la punta de este DNA hay como una bolita en cada punta. Esto fue absolutamente novedoso. Lo descubrió Juan Ortín en el grupo de Margarita Salas, y es que el DNA de Fi29 tenía una proteína unida covalentemente al DNA del virus. Ya veremos lo importante que es esa proteína para la replicación del DNA del virus. Aquí a la derecha tenéis el mapa genético de esta pequeña brizna de DNA y en colores, pues las zonas de ese DNA que se dedican a codificar en su código las proteínas estructurales del virus y las que le permiten la morfogénesis también. Son las que están en verde. Veis que hay un número bastante pequeño de genes numerados. Pero en los extremos hay unas zonas de color rosa que corresponden a genes implicados en la propia transmisión y replicación del virus. Es un virus que tiene que ensamblarse, pero también tiene ciertos requisitos que le exigen codificar
por su propia maquinaria de replicación. No va a encontrar en la célula una maquinaria de replicación que le valga para su sistema. Y esto es lo que estudiamos, ¿no? Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva, de nuevo, otro ejemplo de ver para entender. El análisis de los intermedios replicativos de esta molécula que ahora veis más desplegada, lineal, aquí se veía una zona más gruesa y de repente, desde un punto determinado, aparece como una rama de la mitad de grosor. Esto lo que estaba indicando es que probablemente esta estructura era lo que se dibuja aquí abajo. Un intermedio que se estaba replicando y que estaba desplazando una de las cadenas parentales para que se replicara posteriormente. Esto llevó a este modelo, que la proteína terminal, esa que estaba en los extremos del DNA de Fi29, sería el punto de inicio de la replicación, que de alguna manera comenzaría a hacerse la síntesis desde cada extremo, se encontrarían en el centro las dos horquillas, se producirían otros intermedios que están también evidenciados por microscopía electrónica, hasta que se regenerasen dos duplexes completos desde el dúplex original. ¿Cuántas proteínas hacen falta para hacer esta replicación? Recordar los modelos de T4, T7, hacían falta bastantes proteínas, una helicasa. Aquí es donde empezó mi tesis doctoral. Yo entré en el grupo de Margarita Salas para averiguar qué genes estaban implicados en la replicación de este DNA, además de la proteína terminal que parecía obvio. Veis que va a aparecer aquí ahora el nombre de la polimerasa de Fi29. ¿Por qué es la polimerasa de Fi29? Ha de ser una polimerasa especializada que codifique el virus, la que lleve a cabo un mecanismo de replicación tan extraño y sorprendente como este, tan sencillo, tan naif, pero tan eficaz como este. Bueno, aquí os pongo una diapo de lo que fueron dos de mis primeros trabajos con Margarita, que los firmé con ella, la caracterización y purificación de esta polimerasa que se requería para iniciar la replicación, y luego la sorpresa de que bastaba conjuntar la proteína terminal, la polimerasa de Fi29 y el DNA de Fi29 para que lo pudiéramos replicar in vitro de cabo a rabo sin necesidad de nada más. Y esta diapo me gusta mucho, este paper me hizo mucha ilusión porque se lo presentamos a Severo Ochoa en su despacho, Margarita y yo, para ver si le parecía bien para ser publicado en PNAS, que es una de las revistas más importantes en nuestro campo. Y le pareció muy bien, y aquí veis que en el rótulo del paper pues, indica que ha sido comunicado por Severo Ochoa el 29 de mayo de 1985. Podéis entender lo que significa para mí, porque Severo Ochoa y junto con otras personas como Conver son realmente nuestros modelos, ¿no? Son nuestros dioses. Esto no se patentó. Lo indico aquí porque mucha gente piensa que la polimerasa de Fi29 se patentó cuando se descubrió. En aquel entonces no se permitía patentar algo que era natural. No era una modificación, no eran mutaciones, era un producto natural. En aquella época no se podían patentar estas cosas, se podían patentar aplicaciones, pero no productos biológicos. Esta fue mi tesis doctoral, que fue entre el 82 y en el 85, que realmente, bueno, aquí os pongo también este dibujo porque lo usaba mucho Margarita, a mí me hacía mucha ilusión que lo hiciese. Es un dibujo de los que presentábamos en los congresos. No había ordenadores, no había forma de hacer un dibujo como este, salvo a mano, o con algunas reglas para hacer letras. Podías con el Rotring dibujar las letras. Veis que tiene imperfecciones, está dibujado a mano. Y lo hice yo. Y aquí lo que se indica es que la polimerasa, de alguna manera, reconoce a la proteína terminal, se va a un extremo y desde allí comienza a hacer algo imposible para otras polimerasas. Atravesar el dúplex de DNA ella sola, sin que una helicasa le abra el camino. Es como un quitanieves, es capaz de, a la vez que copia en amarillo la cadena del DNA, desplaza esta cadena que no la tiene en cuenta porque esta cadena será copiada desde el otro extremo. Y cuando se crucen, pues se formarán estas dos moléculas. Esta era un poco la sinopsis de lo que fue mi tesis, aparte de otras cosas. Bueno, este trabajo que os enseño aquí también fue otra de las alegrías, ¿no?, que compartí con Margarita,
porque Conver se consideraba que, de alguna manera, que fue el padre de la biología sintética, porque fue gracias a su polimerasa que él descubrió capaz de sintetizar in vitro el DNA de otro fago, FIX174. Y él comprobó que ese DNA hecho in vitro con las instrucciones del DNA del fago se replicaba tan fielmente que era infectivo y que era capaz de infectar pues, bacterias siendo sintético. Nosotros hicimos lo mismo aquí, pero con el sistema de Fi29. Ahora ya con 4 proteínas virales que aumentan la eficacia del proceso, pudimos amplificar el DNA de Fi29 in vitro y me gusta mucho este trabajo porque fue realmente el último del grupo de Margarita que yo firmé de primer autor, que estaba hecho en el bench. Y como veis aquí, ya no uno, sino 2 de mis modelos de científicos confluyen en el trabajo. Por un lado, fue comunicado por Arthur Conver, en este caso, este trabajo, y se lo dedicamos a la memoria de Severo Ochoa, que acababa de fallecer. Aquí veis a la derecha, pues bueno, lo que significa esta amplificación desde un único molde a conseguir pues, una amplificación enorme, ¿no? Es como una reacción geométrica, una cascada de amplificación que recuerda mucho al esquema que se utiliza para describir el PCR. El PCR también se parece a cómo replica Fi29, en que un PCR siempre ocurre desde los extremos y necesitas abrir las 2 cadenas del DNA para que cada una se copie. Para eso hace falta cicladores térmicos que consigan con la temperatura desmontar las 2 cadenas. No os olvidéis que la polimerasa de Fi29 no necesita eso. Ella sola es capaz de atravesar un dúplex, luego no necesita ciclos térmicos para esta amplificación. Esta reacción de amplificación ocurre sobre la mesa a temperatura ambiente, sin usar subidas y bajadas drásticas de temperatura y sin ningún equipamiento específico. Y como os decía, este DNA amplificado, cuando se comparaba con el original sacado del virus en cantidades equivalentes, tenía la misma infectividad que el DNA hecho in vivo. Bueno, la verdad es que pasé casi un mes entero con una placa Petri, con un cultivo de Bacillus subtilis en el que había placas de lisis del fago. Lo cerré y me hice un llavero y lo llevaba conmigo porque tenía como esa sensación de haber podido crear un poco vida a partir de los elementos individuales. No es totalmente cierto porque es necesario que aíste la bacteria y que la bacteria se infecte para que se generen esas placas de lisis. Pero desde luego el DNA original sí que era 100% sintético. Bueno, paso a otra parte de la charla en la que os quiero ahondar un poquito más en por qué fue tan importante esta polimerasa, no solo para Fi29 y para mi tesis, sino como herramienta biotecnológica y cómo la patentamos. Bueno, como os decía, pues yo aquí ya había leído la tesis y durante mi etapa postdoctoral en el laboratorio pretendí estudiar un poquito más a fondo qué propiedades tenía la polimerasa de Fi29, sobre todo esta capacidad de desplazar la cadena mientras avanza. Porque siempre quedaba la duda de que la presencia de la proteína terminal y otras 2 proteínas del sistema fueran las que realmente estuvieran aportando esta función. Diseñé un experimento que veis aquí a la derecha, que es totalmente concluyente. Es un molde sin fin, o sea, un círculo, y en lugar de la proteína terminal hay una pieza pequeñita de DNA que todas las polimerasas necesitan, es como una primera estrofa que necesitan para luego elongar el mensaje. La mayoría de las polimerasas, ¿qué harían? Elongarían esta pieza que se llama primer, darían vueltas al círculo hasta que topasen, que está ahora de moda la palabra, con este extremo de este mismo trozo de DNA, y ahí se pararían. La gran sorpresa esperada, una sorpresa esperada, pero uno cuando hace el experimento siempre tiene dudas de qué va a pasar, es lo que vimos aquí, que la polimerasa de Fi29 no se detenía nunca, daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a este círculo, porque una vez que encontraba ese tope, no era un tope para ella, y se sintetizaban moléculas que excedían la capacidad de resolución del sistema que estábamos utilizando. Por eso ponemos mayor de 70.000 pares de bases.
una polimerasa diseñada para copiar 19.285 pares de bases, pero que podía dar más de sí. Tenía la capacidad de hacer síntesis de muchísimo mayor tamaño, basándose en esta propiedad que tenía. Solo teníamos que entrenarla a hacer ese trabajo, como un deportista de élite. Y así hicimos, ¿no? Al ver esto sí lo patentamos. Esta fue la patente, las propiedades de procesividad, de no caerse nunca, y de desplazamiento de banda asociados a esta polimerasa que intuíamos que iba a ser fundamental para que pudiera utilizarse en sistemas de amplificación. También incluimos en la patente unos resultados muy importantes porque identificamos el sitio activo de corrección de errores que muchas polimerasas tienen, la de Fi29 también. Es decir, cuando la polimerasa de Fi29 alguna vez comete un error en la inserción de un nucleótidos, lo corrige, tiene como una tecla de borrado. Y nosotros descubrimos dónde residía en la proteína los aminoácidos responsables para ese borrado y resulta que lo tenían todas las polimerasas. Esto lo publicamos en Cell. Y gracias a esto realmente hicimos un manual para que nosotros y otros pudieran fabricar polimerasas con fidelidad más reducida, sin esa tecla de borrado, que para algunas aplicaciones fue muy importante, como por ejemplo, aquí a la derecha veis la polimerasa del fago T7, que se usaba entonces para secuenciar el DNA. Se usaba para que leyera un DNA y nos dijera qué secuencia tiene ese DNA. Pero para el método, que iba bastante mal, fue fundamental construir una polimerasa de T7 sin esa tecla de corrección. Y esto fue la versión 2 que veis aquí, de esa enzima que se llamaba sequenasa. Aquí está la versión 2, con esta información que nosotros, Margarita y yo, les proporcionamos a los responsables de esta proteína, que era la Universidad de Harvard, y a los investigadores que tenían la patente. Ese favor nos lo devolvieron. Gracias a eso nos facilitaron todo el proceso de patente y de licencia, incluido en la compañía USB, que era como se llamaba, United States Biochemical, la que tenía, veis aquí, tenía el nombre USB, es la que tenía también la sequenasa. Pues ellos fueron los primeros que licenciaron nuestra patente y nos hicieron todo. La redacción, la protección, eran tiempos donde no había mucha experiencia en estas cosas y tuvimos suerte, ¿no? Estos resultados se presentaron en un congreso que organizaba Margarita cada 4 años en Salamanca, sobre fagos, y ahí estaban en primera fila los responsables de la sequenasa. Y siempre recordaré los ojos abiertos, cuando vieron, tan abiertos que se les salían de las órbitas, cuando vieron esas propiedades de desplazamiento de banda. Yo diría que hasta vi $1 reflejado en los ojos de alguno de ellos. Esta es la imagen de la carátula de la patente, y aquí estamos de inventores, en el orden que aparece en la patente, Luis Blanco, Antonio Bernat y Margarita Salas. Como anécdota, os pongo esta foto, fijaros que jóvenes estábamos aquí, yo y Antonio Bernat, y fue una cosa muy interesante porque para poder terminar realmente los papeles de la patente y poder presentar en un congreso al que íbamos a asistir los resultados, teníamos que depositar unos clones con los clones de la polimerasa para poner en un repositorio estos plásmidos que contenían la polimerasa. Era un trámite totalmente exigido, ¿no? Y ahí nos fuimos y en esta foto vemos hasta la fecha, que era el 24, creo, el 24 de marzo del 89. Veis que es la misma fecha que figura en la patente, porque realmente salíamos para Nueva York y llevamos los clones con nosotros. No los enviamos de ninguna forma especial, los llevábamos en la maleta, escondidos. Allí nos bajamos en Nueva York y lo entregamos allí y nos fuimos para el congreso. Son anécdotas, fue desde luego muy emocionante, estresante, pero muy emocionante. Bueno, esto es un timeline que os pongo de lo que son el desarrollo de tecnologías relacionadas con la síntesis de DNA. En la parte de arriba está, digamos, la rama natural, las polimerasas, la de Conver en el 56, la ligasa, que hacía falta para sellar tramos de DNA sintetizados con las polimerasas, y veis que en el 83 es cuando aparece el PCR, el famoso PCR, ¿no?, que 10 años más tarde le supuso el Nobel a Karimoulis. Fijaros que cerquita, bueno, en la parte de abajo están otros hitos de lo que fue también la síntesis de DNA
pero más sintéticamente, más químicamente, no utilizando enzimas, sino síntesis química. Fijaros que cerca están estas fechas del descubrimiento de la polimerasa de Fi29, que fue en el 84, muy cerquita, ¿no? Y bueno, nosotros lo que intentamos es que esta polimerasa de este pequeño fago realmente tuviera una aplicabilidad en estas tecnologías. Realmente lo que empujó que esta patente tuviera aplicabilidad, que no se quedara en un cajón, fue el enorme esfuerzo que se hizo con el proyecto del genoma humano. Veis aquí las dos revistas Nature y Science en el mismo momento, 2001, con estas portadas, ¿no? El genoma humano. Había una efervescencia de conocer cuál era la secuencia de nuestros genes, de nuestros cromosomas. Y hacían falta, por supuesto, herramientas de análisis genómico. Y todo eso le dio el punto de salida perfecto al uso de nuestra polimerasa. ¿Quién lo hizo? Nosotros no. Lo hicieron en General Electric, que en ese momento tenía la licencia, pero sacamos pecho porque realmente la metodología que desarrollaron y le llamaron MDA, que significa amplificación por desplazamiento múltiple, prácticamente se basa en esta imagen que os he comentado con detalle de 1989. General Electric simplemente aportaba varias de estos primers o pequeñitos DNAs, eso sí, muy inteligentemente, de secuencia random, al azar. Eran hexámeros de nucleótidos, 6 nucleótidos nada más, en cualquier combinación de letras, con lo cual si los aportábamos como una sopa de primers, podríamos amplificar cualquier genoma, incluso que no supiéramos su secuencia, porque alguno de esos primers iba a anidar en el mejor sitio posible y va a encontrar su partner en ese DNA, cuya secuencia no conocemos, y una polimerasa podría amplificar. Veis aquí un torbellino de amplificación, no solo un punto de amplificación, sino un torbellino. Sobre la cadena que sale en ese torbellino vuelven a ocurrir. Y veis aquí una película, a ver si no me enrollo mucho, para describiros esto. Aquí tenéis el primer, como encuentra el sitio, la polimerasa se asocia, comienza uno a colocar los nucleótidos, a construir ese dúplex, y cuando se encuentre otro primer que hubiera anidado delante, no hay problema, lo desplaza, lo levanta. Y eso da la oportunidad, a la misma temperatura, sin ciclamiento térmico, de volver a repetir esas mismas reacciones de hibridación de primers y de elongación con desplazamiento de banda en las ramas laterales que van surgiendo, con lo cual acaba habiendo un torbellino de amplificación del DNA isotérmico. Y esto fue lo que habíamos previsto en la patente y lo que desarrollaron en esta técnica de MDA. Esto al principio se aplicó a plásmidos, porque entonces el genoma humano era pues un esfuerzo de muchísimos laboratorios que se repartían un poco el trabajo de secuenciar porciones de nuestros cromosomas, y todo se basaba en coger trozos de cromosomas humanos, clonarlos en vectores, círculos bastante grandes, y luego era eso lo que en bacterias se obtenía una cantidad de esos círculos y se amplificaba con un sistema como el de Fi29, que comercializó General Electric. Por eso veis aquí a la izquierda que inicialmente la polimerasa de Fi29 se usaba para amplificar plásmidos, pero realmente es que podía amplificar genomas completos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo a veces digo que que algo lineal, que una línea, ¿no?, es el arco de un círculo, es un trozo de arco de un círculo de radio infinito. Es decir, que no había ningún problema técnico para que esto funcionase en algo que no tenía fin o que era una molécula enorme, gigante, lineal. Y así fue. Este mismo sistema de aportar primers random, hexámeros, podía aplicarse a cualquier muestra de DNA, por grande que fuera. Por ejemplo, un cromosoma humano, que acababa siendo amplificado. Evidentemente había intermedios de ramas, etcétera, pero se conseguía finalmente amplificar un genoma. Y esa variación de la técnica se le llamó WGA, que son las siglas de amplificación completa de un genoma. Y por tanto ya pasó la polimerasa de Fi29 a ser muy importante para descubrir metagenomas, para preparar más cantidad de muestra
de muestras biológicas que son escasas y que están a lo mejor disponibles en mínimas cantidades y que requieren una amplificación y que no queremos que cambien, ni que cambie sobre todo la carga génica, el equilibrio de carga génica. Y eso se conseguía con esta técnica. Entonces, bueno, con eso, este fue el periodo realmente productivo de esa patente, desde el 2002 al 2011. Aquí tenéis un poco el resumen de lo que significa usar la polimerasa F29, puesto que puede hacerse isotérmicamente la amplificación, solo requiere primers randomizados, esos pequeños trocitos. Va a haber un desplazamiento de cadena, que es lo que facilita todo el proceso, y además, por su gran fidelidad, esa tecla de corrección, que es muy eficaz en la polimerasa F29, el resultado final era de elevadísima fidelidad. Esto se comercializó por General Electric, tanto en kits para círculos, que se llamó Rolling Circle Amplification, RCA, y como os decía, para genomas completos, para genoma humano, WGA. Esto lo comercializaron los de General Electric y una sublicencia que se concedió a la empresa Qiagen alemana, que vendían sus propios kits. De aquí nosotros recibimos, el Consejo recibió pues esta cantidad total de royalties que veis aquí en todo este periodo. Y fue sin duda el rendimiento mayor que ha dado hasta el momento, ojalá se quede corto pronto, una patente del CSIC, ¿no? Y es un dato que se dice mucho en la prensa. Bueno, ¿qué pasó cuando se empezaba a acercar el periodo digamos, en que la patente dejaba de ser vigente, la caducidad de la patente? Es importante saber que una patente dura 20 años. Si la patentamos demasiado pronto, ya sabéis que acertar demasiado pronto es igual que equivocarse. O sea, si aciertas demasiado pronto, pasa el tiempo, no produce, a veces queda en el cajón, etc. Si patentas algo demasiado tarde, a lo mejor ya te lo han copiado o llegas un poco tarde. Por eso siempre es difícil decidir en qué momento uno hace una patente. Afortunadamente, como os decía, esta patente cargaron con todo el coste de mantenimiento de la parte no productiva del tiempo anterior a la patente, las compañías que ya la habían licenciado, y no supuso una carga para la institución, como puede ser una patente nueva. La institución, el CSIC, por ejemplo, tiene que decidir, tengo una patente nueva y la necesito licenciar, porque cada año me cuesta dinero si la quiero tener protegida, no solo en España, en Europa, en Japón, en Estados Unidos. Todo esto cuesta bastante dinero. Entonces es muy importante esto. Entonces son 20 años, nosotros no los ajustamos, y vamos, en aquel momento, no, hasta que empezó el genoma humano, como os decía, no se vio el potencial. Y lo que pasaba es que estaba a punto de terminar, porque lo patentamos en el 89, con lo cual 20 años más era el 2009. Entonces lo que hicimos es, antes de que concluyera el periodo de la vigencia de la patente, ya nos planteamos ser nosotros los que explotáramos versiones mejoradas de esta polimerasa y creamos nuestra propia empresa. Realmente aquí quiero poneros, bueno, este es realmente para que veáis un poco el periodo de tiempo en el que yo estuve con Margarita, hasta el 97, luego tengo mi propio grupo de investigación también en el CBM, por eso hemos sido vecinos, Margarita y yo, casi de pasillo realmente, durante tantos años, ¿no? Estas son todas las polimerasas que yo he descubierto, con las que he trabajado, y en rojo veis algunas, 2 de ellas humanas, y esta otra que es una primasa humana, que tienen importancia biotecnológica. Pero como os decía, fue en el 2008 cuando, convencido por Cristina Garmendia y por Antonio Bernat, que ambos habían hecho la tesis también en la polimerasa de F29 después de mí, y eran discípulos de Margarita, por supuesto, como yo, pues Cristina estaba ya muy implicada en la biotecnología desde hacía mucho tiempo. Y estaba a punto de ser ministra de Ciencia e Innovación. Y me dijo, si lanzamos la empresa, tiene que ser ya. Yo no sabía por qué. Y era porque faltaba un mes para que fuera ministra de Innovación y aquello había que dejarlo terminado. Es una anécdota que no todo el mundo sabe, pero que a veces es muy importante, los timings. Entonces, bueno, realmente lanzamos esta empresa, XPOL Biotech, basada en 2 de las polimerasas humanas que acababa yo de descubrir, que eran de la familia X, por eso se llamó así.
Y bueno, nos ubicamos inicialmente en el Parque Científico de Tres Cantos, pero pronto ya pasamos al que está frente a la Autónoma, en el Parque Científico de la UAM, donde tenemos todavía allí un laboratorio bastante grande y en el que comenzamos nuestros pinitos, ¿no?, de intentar mejorar polimerasas y buscarle aplicaciones. Aquí veis también un par de noticias, porque, cómo no, ¿cuál fue el primer producto de esta empresa? La polimerasa de Fi29. Margarita se apuntó a la aventura, se pasó a formar parte de la empresa conmigo y con Cristina, y aquí la tenéis, con el CEO en aquel momento de Expol Biotech, yo estoy a la izquierda, presentando a la prensa pues, el primer producto de Expol Biotech, que era la polimerasa de Fi29, que le llamamos Magnify, que significa magnificar. Era realmente una polimerasa de mucha calidad, y ya pudimos lanzarla en el 2009 porque acababa de concluir el periodo de la patente. Antes no podía ser porque eso está prohibido. Cuando terminó la patente pudimos venderla, pudimos comercializarla, igual que hicieron cientos de otras compañías a lo largo del mundo que estaban esperando esa fecha igual que nosotros. La polimerasa de Fi29 ya era, digamos, un producto frecuente en los catálogos y en los laboratorios. Bueno, aquí veis algo increíble también. Durante todo este periodo, Margarita seguía trabajando en su laboratorio con la polimerasa de Fi29 y una persona, Miguel de Vega, consiguió lo imposible, mejorar la polimerasa de Fi29. Cogió la polimerasa de Fi29 y le injertó unas hélices. Y lo digo así un poco divulgativamente porque realmente le puso unos dominios que se llaman helix, hairpin helix, hélice, giro hélice, procedentes de otra proteína, una topoisomerasa, con lo que reforzó la capacidad de la polimerasa de Fi29 de encontrar un DNA muy poco abundante. Aumentó su afinidad por ese DNA que tenía que empezar a amplificar. Y esto se ve aquí, cómo la polimerasa de Fi29 amplificaba bien, pero nada que ver con estas quimeras, que es como le llamamos, porque sabéis lo que es una quimera, ¿no? Es como un híbrido de dos, en este caso, proteínas. Esta zona azul clarita son esas hélices, y esta es la estructura de la polimerasa de Fi29 con el DNA pasando a su través. Tiene como un surco por donde entra el molde y va siendo copiado. La mano de Conver, ¿recordáis? La polimerasa 1 de Conver, él vio que tenía la forma de una mano, y esa mano estaba para agarrar el DNA, con las dimensiones perfectas para que más o menos cogiera el DNA. Y aquí tenéis a Miguel de Vega, que realmente consiguió mejorar esta polimerasa. A esta le llamamos Qualify, y fue licenciada su patente, la patente también del CSIC, a nuestra empresa, Expol Biotech. Esto fue importantísimo porque las expectativas de comercialización de esa nueva versión mucho más poderosa de la polimerasa de Fi29 eran muy importantes, y eso permitió a la empresa dar el salto a bolsa, fusionarse con otra empresa alemana y dar un salto a bolsa que fue muy importante para la empresa. Esto que os pongo aquí también es una cosa que ya hizo la empresa en colaboración con mi laboratorio, y es un método nuevo de amplificación de DNA basado, como no, en la polimerasa de Fi29, pero con la novedad de que ahora esta proteína que veis aquí, tan pequeñita, que es de esta familia, que veis aquí su estructura, es una primasa que acabábamos de descubrir en mi laboratorio y que se llama Primpol. Es una primasa polimerasa que es la única que hace primers de DNA. Todas las demás primasas hacen primers de RNA. Entonces, para nosotros era perfecta, porque nos podríamos pensar si sería capaz de generar esos primers a la polimerasa de Fi29 y no tener que añadir esos hexámeros random que os comentaba, que producían un problema, y es que si la amplificación no iba muy bien, los propios primers se conectaban entre sí y generaban un producto de amplificación espúreo que contaminaba el producto final. Nosotros pensamos solucionarlo con esta metodología que llamamos True Prime o primado verdadero, puesto que había un enzima, de nuevo una proteína inteligente, haciendo esos primers, haciéndolos cuando y donde fuera necesario, no teniendo que añadirlos como un saco desde el principio, que eran demasiados a la vez.
Aquí tenéis Ángel Picher a mi lado, un congreso donde presentamos esto en Biarritz, un congreso que hay cada 2 años de DNA polimerasas, que también lo organizamos Margarita y yo en Madrid en su momento. Y fue, digamos, la persona más importante para este desarrollo. Hoy en día es el director científico de 4Base Bio. Y fue una persona que le dirigí yo la tesis y que hizo la tesis sobre la polimerasa lambda humana. Aquí tenéis la película, bueno, aquí tenéis el esquema de cómo fue la idea, ¿no? Juntar en la misma pareja de baile la polimerasa de Fi29 y la Primpol, nucleótidos, por supuesto, los ladrillos, los 4 ladrillos del DNA. Dimos como input un círculo de DNA y, bueno, esperábamos que cada una de estas 2 enzimas hiciera su trabajo, que no interfirieran, que la Primpol hiciera los primers y que cuando el primer estuviera hecho se lo cediera a la polimerasa de Fi29 para disparar el proceso. Un proceso similar, como veis, al que dio tanto dinero. Aquí tenéis una película, aquí está la polimerasa de Fi29, ahí está más pequeñita, la primasa Primpol de la bacteria Thermus thermophilus, y como siempre, hace falta abrir inicialmente el DNA. Esto sería una señal para que la Primpol comenzara a hacer estos pequeños trocitos de DNA y rápidamente la polimerasa de Fi29 la desplaza y sabéis que no tiene problema en desplazar lo que encuentre por delante, con lo cual sin ningún tipo de pausa ni cambio de temperatura, pues se genera esta amplificación ramificada que se podría llamar también MDA, porque hay sitios múltiples de desplazamiento, pero la novedad es que esto lo llamamos True Prime porque es una primasa la que está implicada. Esto también se patentó, se comercializó y aquí veis un poco la ventaja de este sistema, ¿no? Aparte de ser muy sencillo, no hay artefactos debido al uso de primers preexistentes y muy abundantes desde demasiado pronto. No se afectan contaminaciones externas de DNA, una sensibilidad estupenda, no os puedo enseñar los datos por no alargarme demasiado. ¿Qué tal voy? Ok. Y bueno, y realmente era adaptable este producto sintetizado, se comprobó a las metodologías de secuenciación más importantes y más fuertes de última generación, ¿no? Como el sistema de Illumina o de Ion Torrent. Esto lo publicamos en Nature Communication y como veis aquí, el potencial de este sistema de amplificación es tal que es capaz de amplificar incluso trazas de DNA que circulan en nuestra sangre y en nuestros fluidos y que proceden de la muerte, no solo de células normales que mueren por apoptosis, sino que permite una amplificación selectiva del DNA circulante que procede de la muerte de células tumorales que mueren por necrosis y que los fragmentos, por ser algo mayores de tamaño, los fragmentos de DNA que se generan por necrosis, se genera un sesgo de amplificación que acaba, digamos, sesgando también la abundancia del producto amplificado a representar el tumoral. Con lo cual, esta técnica es fantástica para lo que se conoce genéricamente como biopsia líquida, que cuando nos biopsien, o por lo menos si tenemos un tumor en el cerebro, un sitio muy difícil de biopsiar, pues podamos recurrir a amplificar en nuestros fluidos qué DNA hay allí y comprobar, tras secuenciarlo, que sí, que hay una evidencia de un tumor antes de que sea grande, antes de que crezca, antes que haya que verlo por resonancia magnética. Esto probablemente es futuro, que todavía está por llegar. Pero estos kits ya son comerciales y ya están, este kit True Prime para biopsia líquida, adaptado a biopsia líquida, está ya comercial. Bueno, aquí veis un poco el resumen del timeline de lo que fue toda esta iniciativa, aventura empresarial. Nosotros empezamos aquí cuando convergimos con la empresa alemana que se llamaba Signis Pharma AG. Se fusionó con nosotros. Aquí veis una serie de eventos, el lanzamiento de Magnify que os contaba, cuando Qualify se licenció, los kits True Prime más tarde, otros kits, una fusión con otra empresa inglesa y varias americanas y australianas. Al final esto fue un consorcio que alcanzó hasta 100 empleados, ¿no? Y con varias sedes, como veis, cotizaba en bolsa en Frankfurt y bueno, hasta aquí el 2018 participó Margarita de toda esta aventura
y fue para ella un placer, porque este tipo de aventura empresarial es muy gratificante, porque ves realmente de primera mano cómo la investigación básica se convierte en algo aplicado, algo que llega a la sociedad, ¿no? Hay que devolver a la sociedad pues el dinero que invierte en la ciencia, y con el añadido de dar trabajo a nuestros discípulos. Varias de las personas de la empresa que están allí, desde que empezó hasta hoy, han sido personas que han sido discípulos, tesis doctorales de Margarita y de mi laboratorio. Y esa es una satisfacción enorme que los científicos muchas veces no sentimos, el poder dar trabajo directo a nuestros discípulos. Y Margarita disfrutó esto. Aquí la veis presentando uno de los eventos de Cygnus, cuando éramos Cygnus, había cambiado el nombre de Expolar Cygnus. Está la CEO de la empresa, Pilar de la Huerta, Margarita y yo presentando alguno de estos productos True Prime. Y bueno, esto es lo que somos ahora. Margarita esto ya no lo ha visto. Realmente lo que hemos hecho es todo ese consorcio de empresas, lo reescribimos, vendimos la mayoría de las empresas a Abcam por 120 millones de euros y realmente decidimos hacer un back to the future, volver al pasado, pensando en el futuro, centrándonos en todo lo que habíamos aprendido, en cómo amplificar DNA. Y lo que somos ahora es una empresa que se llama 4Base Bio, porque el nombre, las 4 bases del DNA, que las veis allí, y realmente lo que hacemos es sintetizar DNA para terapia génica con grado clínico y para vacunas de DNA también. En este momento la empresa ya está en Inglaterra, está en la parte de Madrid y está en Cambridge y cotiza en la Bolsa de Londres, como comentó Belén. Bueno, este era el timeline de tecnologías que empecé a contaros y bueno, caray, la verdad es que podemos poner aquí bastante protagonismo desde que se descubrió la polimerasa de Fi29 en el 84. Hemos podido, pues de vez en cuando, pues hacer estas aportaciones hasta el momento actual que 4Base Bio se dedica a sintetizar DNA grado clínico. Bueno, también recientemente con la emergencia del COVID quisimos aprovechar la polimerasa de Fi29 y nuestro conocimiento para intentar diseñar un método diagnóstico de la presencia del virus. Y de nuevo os resulta familiar estos dibujos. El truco es muy sencillo. Si está el coronavirus por ahí, su RNA, lo único que tenemos que hacer es cambiar este RNA a DNA de alguna manera, pero no reverso transcribiéndolo, que es como se hace en el RT-PCR, sino usando el truco de aportar una sonda lineal que estos extremos son complementarios a una zona del virus, de forma que la sonda en presencia del virus se circulariza sola, porque estos extremos son adyacentes cuando localizan su sitio. Si esto ocurre y ligamos este círculo, hemos construido el famoso círculo que a la polimerasa de Fi29 le encanta, como si fuera un hámster, dar vueltas y vueltas y vueltas. O también, como símil bueno, hacer una amplificación con una imprenta rotatoria, porque el PCR realmente es un sistema de hacer copias que exige levantar la placa, meter otro papel y hacer copias, por eso los ciclos del PCR, ¿no? Nuestro sistema de círculo rodante tiene el símil en una imprenta, de lo que se llama una imprenta rotatoria de tambor, donde estás dando vueltas y vueltas y generando un concatémero, que tiene mucha sensibilidad para la detección. Estas zonas verdes que veis aquí son las que estarían indicando muchas veces en la misma molécula que hemos pasado por una zona con el código genético del virus y que podemos identificar con alguna sonda fluorescente o lo que sea. Esto es lo que estamos haciendo en colaboración de 2 grupos de personas, un grupo del CBM, del CSIC, donde está Miguel de Vega, quien mejoró la polimerasa de Fi29, donde está Alicia Bravo, del grupo de Margarita, su última postdoc, estoy yo y está a la mano derecha de mi laboratorio María Martínez. Antonio Bernat, veis que está aquí, pues coordinando, siendo uno de los 2 coordinadores de este proyecto, que ha recibido fondos de la Caixa Impulse, de Carlos III y también de la plataforma del CSIC.
Y aquí veis el otro grupo, importante también, liderado por Felipe Cortés, del CENIO, donde están Carlos Gómez, María Muñoz y Ernesto López, y estamos entre las dos sedes, trabajando desde la pandemia, porque solamente si trabajabas en COVID, como sabéis, nos permitían ir al laboratorio, en vez de estar en casa, y realmente cuando hubo el cierre, pues estuvimos trabajando los dos grupos en este método. Y bueno, estamos avanzando, no tan rápido como queríamos, pero va para adelante. Y aquí está la coordinadora del CENIO, Carolina Pola. Bueno, os pongo esta diapositiva ya para entrar en la parte final. Bueno, yo la pongo esta diapositiva porque se la puse a los alumnos del máster justo en el año 2019 que falleció Margarita. Margarita ya estaba enferma, no pudo darle su clase. Este máster de replicación, reparación, inestabilidad genómica lo llevábamos dando Margarita Salas y yo desde muchísimo tiempo. Llamábamos replicación de DNA al principio y siempre lo veníamos dando. Y era un máster muy especial porque en vez de hablar nosotros muchas veces, lo que organizamos es unas charlas individuales de gran calidad, de los mejores científicos posibles en cada tema, ¿no? Y como resumen, del máster, di yo la charla final y les puse esta diapo, con las que les quise indicar de todas esas personas que les habían dado clases, cuántos de ellos habían trabajado con Phi-29. Y son estos que veis aquí, que tienen como este simbolito, ¿vale? Para que vieran realmente el impacto que había tenido la escuela de Margarita Salas en toda la temática del máster que habían hecho. Este virus que veis aquí, pues en 2018 dejó de llamarse solo Phi-29 y quien quiera llamarlo de otra manera le puede llamar en honor a Margarita Salas, que está detrás, por supuesto, de toda su escuela, Salas Virus. Es un nombre que se ha aprobado por el Comité de Nomenclatura de Virus. Corresponde no solo a Phi-29, sino a otros virus similares del grupo, los Salasviridae, pero en concreto Phi-29, por excelencia, es el Salas Virus. Aquí tenéis una foto que Margarita sí que pudo recibir afortunadamente antes de fallecer. Fijaros que esta foto fue... Pensé que me iba a apoyar mucho en los textos que tenía escritos porque soy muy malo para las fechas, pero recibió el premio en 2019, creo que en junio. No recibió un premio, recibió dos. El premio de la Oficina Europea de Patentes, un premio de logro de toda una vida, Life Achievement, Scientific Achievement, que lo veis aquí. Este es el que tiene una de las manos. Esto se lo concedieron el Comité de la Agencia Europea de Patentes por su trayectoria. Pero el otro que tiene la otra mano yo creo que le hizo más ilusión, porque fue un voto, es un premio que le concedió el público. La gente la votó, como estos programas que había, voto del público, pues sacó también el premio popular, ¿no? Y bueno, ella realmente recibió estos premios y luego ya en noviembre pues fue cuando realmente falleció, ¿no? Y esta fue la diapositiva que les puse a los estudiantes de ese máster y todavía se me ponen los pelos de punta de recordar cómo empezaron a aplaudir de forma espontánea. Bueno, Margarita no solo tuvo un impacto importantísimo en la ciencia, ¿no? Y también en la biotecnología, sino que también caló muy hondo en la sociedad. Tuvo un gran impacto social, ¿no? Y aquí vemos el homenaje de Correos, con este sello que además se presentó aquí en este hospital, una gran iniciativa de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de este hospital. Y es un sello que se le ha dedicado a Margarita dentro de la serie de Mujeres en la Ciencia. Y veis aquí pues, a la hija de Margarita Salas, Lucía Viñuela Salas, y al presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, en el momento justo del primer matasellado de esta presentación en el hospital. Lucía Viñuela Salas también estaba aquí en nombre, no solo como hija de Margarita, sino porque es la presidenta de la Fundación Margarita Salas, que es una fundación que empezará su andadura muy pronto, en noviembre de este año, y que tiene como objetivo cuidar
y mantener el legado científico de Margarita Salas. Y entre las obligaciones o los objetivos de esta fundación está también el descubrir e incentivar las vocaciones científicas, sobre todo en los niños. Los niños y los estudiantes preuniversitarios, niños, niñas, desde las escuelas rurales. Esto es una de las cosas que se va a hacer en la fundación. Margarita tenía una atracción increíble por los niños. Durante mucho tiempo era como un modelo para los niños y recibió muchísimas manifestaciones de ello. Aquí os pongo una. No solo de nuestro país, esta fue de Portugal y bueno, le hicieron un montón de audios y vídeos. Aquí os pongo unos de los dibujos que he seleccionado para que lo veáis. Y bueno, realmente pues esto ha ido aumentando y ahora hay cientos de homenajes de este tipo antes de que falleciera, supongo que habrá más, y hay muchos institutos de enseñanza que llevan el nombre de Margarita. Aquí tenéis otro de los homenajes más recientes, también aquí en este hospital, 12 de octubre, que fue la presentación del rosal de Margarita Salas. Un rosal que se hizo además del color que ella deseó. Ya se venía hablando con ella, no fue una sorpresa, pero realmente se pudo presentar aquí hace bien poco, no recuerdo exactamente, el 29 de junio, que como veis, hasta el mismo número, la fecha, le hace un homenaje al nombre del Fago FI 29 y a Margarita Salas también, y es un rosal que lo hibridó la Matilde Ferrer, muy famosa hibridadora, que también lo ha hecho con un rosal dedicado a otras personalidades científicas también, como Ramón y Cajal, y que también se ha plantado en este hospital en uno de sus jardines, junto con el de Margarita. Aquí tenéis una imagen de ese día que se plantó el rosal y que se hizo la presentación oficial. y bueno, realmente ya estoy terminando. No quiero olvidarme de fechas y bueno, quería deciros en esta parte final que bueno, Margarita ya sabéis que nació con el nombre de Flor ya, pero sin duda el legado de ella florecerá, no tenemos ninguna duda, y se propagará como estas flores y como estas plantas que la Fundación Margarita Salas va a utilizar como tarjeta de visita también. Pero no nos engañemos, la ciencia realmente, para que pueda dar flores como Margarita Salas y frutos también en última instancia, no solo es el aspecto estético, hace falta que las flores tengan sentido, que es dar frutos. Es necesario que la ciencia se abone, se riegue, en suma, se financie adecuadamente. Esperemos que el Gobierno de España, de Europa y de todo el mundo entiendan esto, comprendan y tengan en cuenta que uno de los mensajes que de hecho Margarita Salas repetía muchas veces: un país sin ciencia es un país sin desarrollo. Margarita no está ya con nosotros, pero recordándola podemos continuar su ejemplo, ¿no? Y por supuesto no es momento de llorar, de bajar los brazos ni de encoger el alma. Es un momento en todo lo contrario, hay que animarse, en el sentido etimológico de la palabra, ya que la ciencia española nunca, creo, ha tenido un mejor horizonte y reconocimiento social. Y ya para terminar de verdad, no puedo dejar de cumplir una petición que me ha hecho Belén Yuste, que explique el porqué del título de mi charla, ¿no?, de esta conferencia. Y no puedo negarle esto a alguien tan amable como Belén. A Margarita le debo toda mi carrera científica. Por seguirla a ella cambié un faro que me iluminaba todos los días en mi Coruña natal, la Torre de Hércules, la llevo aquí en la chaqueta, la Torre de Hércules. Por seguirla a ella la cambié por un fago, un faro por un fago. Pero este fago fue progresivamente iluminando también mi camino científico. Fue un buen cambio. Y creo que la ciencia realmente necesita este tipo de luces, este tipo de faros que la guíe y que ilumine su camino. Como un faro no es necesario que esa luz sea continua, probablemente baste con unos cuantos resplandores de vez en cuando.
Y sin duda el título es así porque no tengo ninguna duda de que FI29 y, por supuesto, Margarita Salas, inseparable a FI29, ha sido un faro que ha iluminado la ciencia española. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esta magnífica conferencia que yo, como ya la había escuchado en anteriores ocasiones, ya esperaba tu magnífico nivel. Decirles que Luis Blanco es profesor de investigación del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que en los años 70 del siglo pasado inició su andadura impulsado por el Premio Nobel y por Margarita Salas y Lado Viñuela, entre otros grandes científicos españoles, y que allí dirige una línea de investigación de replicación y reparación de ADN, que, como les he dicho, tiene una trayectoria reconocida a nivel internacional. Y me ha emocionado saber que su centro de investigación en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa han seguido esta conferencia en directo, tanto tus laboratorios como el laboratorio de Margarita Salas, donde actualmente trabaja su última postdoc, que ya has citado tú, Alicia del Prado, y el último doctorando, Carlos, que también ha seguido desde allí la conferencia, al que le animamos. Tendrá próximamente la lectura de su tesis, la que será ya firmada póstumamente con el nombre de Margarita Salas, y finalizará así su trayectoria docente, que también fue muy reconocida en el mundo. Así que muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias por atender la petición de la Unidad de Cultura Científica. Sé que tu agenda es sumamente complicada y has sacado un hueco para esta fecha de hoy que no olvidaremos nunca en el hospital. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.